comisiones. Tenemos el informe que habíamos pedido ayer, los informes técnicos de los ANSES, del ANSES, donde hay funcionarios que van a hacer un pequeño informe y después si arrancaremos con las preguntas o con la exposición de los distintos senadores. Así que pasaríamos primero a cederle la palabra a Alejandro Chiti y Gonzalo Estivariz, que son quienes trajeron la documentación que los senadores habían pedido en el día de ayer. No estaba. Está un poco demorado. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente. Agradecemos mucho la invitación al Congreso. Mi nombre es Gonzalo Estivariz, secretario legal y técnico de ANSES. Un poco el gráfico que vemos acá expuesto en la pantalla refleja el pedido puntual que se hizo al director ejecutivo el día de ayer con lo que sería el total de beneficiarios al final, los 2.427.129 que tendrían derecho a un reajuste del haber, ya sea por un no reajuste en la determinación del haber inicial, que sería el fallo ELIF, o por no haberse aplicado la movilidad conforme a los parámetros fijados por la Corte, que sería el fallo Badaro. Lo tienen desagregado provincia por provincia, con el porcentaje de incidencia, viendo que claramente Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires es donde se encuentra el mayor número de casos, ¿no? Esto después, en todo caso, les damos el archivo para que cada legislador, en base a la provincia que representa, pueda ver el número de supuestos que contempla para cada tema. A su vez, acá lo tenemos desagregado en lo que es por sexo y por rango de edad. Recordamos que el proyecto de ley establece expresamente el tema de la prioridad que habíamos conversado ayer, con la idea de que en la reglamentación se aplique el sistema de prioridad que existe hoy en ANSES para lo que es la liquidación de las sentencias. Esto es dando una mayor prioridad para los mayores de 80 años y a su vez para las personas con enfermedades terminales. A su vez estamos contemplando el tiempo de espera desde el inicio de la demanda, estableciéndole una prioridad también para los que
los que han iniciado un reclamo hace mayor tiempo. La otra de las consultas hechas el día de ayer fue respecto del presupuesto existente hoy en el área de ejecución de sentencias, que me acompaña acá Alejandro Chiti, el director, con alguna inquietud respecto de cómo se iba a asignar el presupuesto aprobado, ¿no es cierto?, por el Congreso para el año en curso. Estos son 12.500.000 pesos que hoy se encuentran ejecutando, y para clarificar el tema de cómo impacta el pago de sentencias firmes mediante el mecanismo que está implementado hoy en ANSES y la implementación del programa de reparación histórica, me parece importante enunciar el agregado que se hizo en el artículo 3º del proyecto de ley en diputados, donde expresamente se aclara este punto sobre que el acogimiento al programa es voluntario, y para aquellos que no se acojan voluntariamente, no suscriban estos acuerdos, van a poder continuar su proceso judicial y cobrar en base a los parámetros fijados. Esperamos que con la implementación del programa muchas personas cobren más rápido por el mecanismo del programa de reparación histórica, y por tanto el número de casos a abonar por sentencia firme en el área de sentencias sea menor, lo que mejore, ¿no es cierto?, el flujo. No está previsto por parte del organismo una reducción de los plazos, de los tiempos o del monto establecido para el pago de sentencias firmes, ¿sí? Entonces enfatizamos el tema de que es voluntario, ¿no? Algunos números respecto, y ahora va a ir a mayor detalle Alejandro, respecto de las sentencias liquidadas en el año 2016. Estos son los números. Como pueden ver, siempre el principio de año es un poquito más lento, más en lo que fue la transición de gobierno, pero hoy ya estamos en un número superior al que se venía liquidando a esta fecha en el año pasado. O sea que no hemos reducido los tiempos de liquidación de las sentencias que realiza hoy el organismo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Chiti. Simplemente agregar que el presupuesto asignado en la ley de presupuesto se va a seguir destinando al pago de las sentencias de aquellos que no decían ingresar al programa. Por otra parte, en los últimos meses estuvimos liquidando alrededor de 5.000 sentencias por mes, lo que ratifica que nuestro compromiso para seguir liquidando lo más posible para que los jubilados puedan ver su sentencia cumplida en los menores tiempos que podamos. Y el objetivo, como se dijo ayer, es llegar a las 50.000 sentencias liquidadas a lo largo de este año, objetivo que vamos a mantener con independencia de lo que establece el programa y de la gente que decida participar del programa. No sé si hay alguna consulta sobre este tema. Por último, agregando, respecto del cúmulo de casos, tenemos, esta es la cantidad de demandas que se inician en la capital y en el interior del país por mes que tenemos registrada en el organismo, y aquí tenemos la cantidad de sentencias que se liquidan mensualmente, ¿no? Exactamente. Abril 2016. Sí, senadora. Una interrupción. Sí. Abril, la última estadística que yo tengo, sí. 5.433 demandas, o sea, abril 2016. Promedio 3.000 por mes. Sí, agregar una cosa que se mencionó ayer también. Hoy tenemos 60.000 sentencias firmes sin cumplir, pero eso es una foto. En realidad la película es esta. Todos los meses ingresan alrededor de 4.000, 5.000 sentencias más, y a la vez todos los meses liquidamos 4.000, 5.000 sentencias. Con lo cual el presupuesto alcanza para las 40 y pico mil sentencias que se mencionó ayer, pero el stock de 60.000 sentencias va reduciéndose muy despacito, ¿sí? Por eso la emergencia. Sí, continúan.
Sí, no, entendemos que las dudas efectuadas el día de ayer se centraban en estos dos Bueno. puntos. No sé si hay alguna consulta sobre el tema. Perfecto. Tengo anotada a la senadora Negreda Alonso. ¿Solo yo? Bueno, entonces, ¿hablo, presidente? Sí. Gracias. No, no encuentro la... Tengo esta duda. A ver, aquellos que no hicieron reclamo, el proyecto dice que se le va a calcular a partir de la fecha del ingreso del acuerdo transaccional, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. No. Del ingreso al programa. No, al programa, pero está termina- bien. Del ingreso al programa. O sea, pido el ingreso, tengo que ir al... Bueno, ¿qué es lo que le voy a calcular? ¿Le voy a calcular el retroactivo y le voy a pagar el retroactivo? ¿O simplemente le voy a hacer el recálculo a partir de ahí para empezar a cobrar? ¿O estoy computando de ahí para adelante lo que tarden en cobrar? La verdad que no, esa duda no la tenía ayer y hoy, releyendo el proyecto, me surgió. No sé si ustedes me la pueden evacuar. Sí, justamente la idea es en el decreto reglamentario ahondar más en cada uno de los artículos, pero lo que prevé la ley es que el ingreso al programa va a ser vía web. Entonces, lo que tenemos contabilizado para poder cumplir con el número de pagos que nos tenemos previsto, que es de 100.000 por mes, el esquema que tenemos conversado con la justicia y sobre el cual estamos trabajando es por vía de expediente electrónico. No está vigente. No. O sea, salvo en la provincia de San Luis, no sé si habrá alguna otra provincia, pero en el Le orden termino la idea, nacional le termino la idea. no está. El criterio que estamos tomando es el más beneficioso para el jubilado. Esto es, el jubilado va a poder ingresar al aplicativo web que sí va a crear ANSES, donde va a poder ver el monto del haber reajustado. En caso de no tener juicio iniciado, no va a haber retroactivo, sino que va a ser el haber reajustado, y va a poder ver los términos del acuerdo. Eso lo va a ver junto con su abogado y va a ser una aceptación del convenio junto con el abogado, que deberá hacer aceptación conjunta en base a la clave de seguridad social y al ingreso del abogado. Desde que aplica el programa e imprime el acuerdo, se le empieza a computar el reajuste del haber. De ahí va a venir el proceso de homologación y liquidación. Entonces, la persona va a poder percibir el retroactivo desde que ingresó al programa vía web hasta que efectivamente se le pagó. Entonces, al momento de liquidarle se le va a reajustar el haber y además va a percibir la diferencia por ese periodo en que se tardó desde que aplicó vía web hasta que la justicia homologó. ¿Sí? Entonces, estamos tomando el criterio más beneficioso para el jubilado, que es, suponemos que estimamos un plazo de 30 días más o menos de homologación de un acuerdo, o 60, supongo lo que tarde una vez que tengamos el volumen, pero la idea es que se le reconozca desde que el jubilado junto con su abogado expresaron la voluntad de adherirse al programa, desde ahí se le va a reconocer el reajuste del haber. Ese reajuste va a ser mayor. Ay, Dios. Bueno, esto de estar acá, que no tenemos mesa, nada para poner las cosas. No, está bien, gracias. Gracias. A ver, con respecto a la ley de movilidad jubilatoria, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando, ingresa al programa, no tiene juicio, ingresa al programa, pide la actualización con el ingreso al programa, pero en el interín ha percibido lo correspondiente a la ley de movilidad jubilatoria. O sea que se va a hacer un plus sobre la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria. Y no hay retroactivo hacia atrás, cero, sino simplemente lo que puede tardar, que están hablando ustedes de 60 días. Eso sería. Exactamente. Listo. Era esa duda. Gracias. Gracias, senadora. El senador Aguilar. Hola. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Yo había planteado ayer un conjunto de dudas respecto a los números, pero la verdad es que no se refería a esto, sino al tema de la caja global del ANSES. Porque mi inquietud surge de lo siguiente, no sé si ustedes tienen los datos para respondernos, digamos, ¿cierto? Tiene que ver con lo siguiente. Según se dijo ayer, el déficit actual del ANSES es de 60.000 millones de pesos, con los reajustes se incrementa en 75.000 millones más, o sea, pasa a 135.000 millones de pesos. Sí, globalmente, una vez que se da. A esto se suma el hecho de que el ANSES pierde el 15% que se venía percibiendo y aparte pasa a asumir déficit de cajas provinciales que no venía asumiendo.
O sea que todo eso suma al déficit global del ANSES. Ese número, quisiéramos saber cuál es. ¿Cuál es? Una vez que pagás, que reajustás, porque en definitiva a 2.400.000 jubilados se va a subir la sentencia en aproximadamente, la remuneración en aproximadamente 40%. O sea, todo eso obviamente es un flujo mucho más fuerte, que se suma al déficit que ya venía. Se pierde el 15 y se asumen los déficits provinciales. Y aparte está el costo de los juicios, que entiendo se estimó en aproximadamente 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos, digo, o sea, un blanqueo de 40.000 millones de pesos, de dólares, perdón, que tributaría una tasa promedio, porque pagás 10, pagás 15 o pagás 0 según compre bonos, tributaría más o menos 5%, va a generar 2.000 millones de dólares de ingresos fiscales. Son 30.000 millones de pesos. O sea que un blanqueo muy exitoso, supongamos que genera ingresos por 30.000 millones de pesos, no alcanza para pagar todos los juicios. Necesariamente va a tener que sacar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero el déficit, yo lo que veo es que el déficit del ANSES se exponencia y lo que la ley prevé es pagarlo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El artículo 28 de la ley dice: los recursos necesarios para el programa saldrán de lo producido por el fondo, quiere decir de los intereses del fondo, y si no alcanza se podrá disponer la realización de los activos, es decir, liquidar los activos del fondo. O sea, por eso yo le preguntaba ayer al director de ANSES en cuántos años se supone que se va a consumir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en hacer frente al déficit del ANSES. Que es un tema realmente global, porque si el fondo es de 800.000 millones de pesos, rinde aproximadamente 20% cada año, son 160.000. Esos números globales del ANSES son, creo yo, los que es importante que queden claros para ver cómo se va a financiar todo esto. Evidentemente, por cómo dice la ley, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, esa era mi... Sí, entiendo algunas cuestiones, puedo responder sobre este punto. En primer término, el artículo 28 es facultativo, no es deberá, sino que es podrá utilizar los fondos del FGS. Habla primero del flujo de fondos, que hoy estimado en 70.000 millones de pesos es el que se proyecta para este año. Sí. También habla de los ingresos que provengan por parte del blanqueo. Hoy ya ANSES es deficitario, como lo planteó el director ejecutivo ayer, recibiendo transferencias por parte del Tesoro. Sumado a esto, 75.000 millones de pesos de flujo anual es el supuesto en el caso de que absolutamente todas las personas que tengan derecho a se adhieran al programa, es la variable de máxima, ¿no? Y después, agregando a esto, hay una cuestión que es una realidad, que estas son deudas del ANSES que hay que afrontar. Entonces nosotros no estamos generando nuevos programas que impliquen una mayor erogación, sino que estamos solucionando de una forma, entendemos, lógica, un problema existente hoy, que es el cúmulo de juicios que se inician y que todos tienen el mismo objeto, que es el reajuste de un haber. Entonces, la única forma de darle solución a esto mediante una forma práctica que evite la congestión de la justicia y generar el Estado litigando con los recursos que implica hoy toda una estructura de litigios, papel, presentación de escritos, abogados, hay cerca de 800 abogados en ANSES trabajando en este tema hoy en todo el país. Entonces, la realidad que entendemos que de esta forma estamos dando solución, incluso si se piensa de que lo que busca el programa, su principal objetivo es el reajuste del haber, o sea que evitar que el jubilado hoy, para conseguir esto, hoy en ANSES, ¿qué ocurre? Que es importante. Cuando un jubilado inicia el trámite, al finalizarlo, se jubila sin el reajuste correspondiente. Entonces, inmediatamente recibe el trámite culminado en ANSES, va a la justicia, inicia el juicio y pide retroactivo. Eso, con un decreto de presidente que se está firmando esta semana, ya no va a ocurrir más. Los nuevos jubilados se van a jubilar bien. Primera medida. Además, para quien se jubila, quien ya está jubilado, hoy va y presenta el trámite en ANSES, pide el reajuste y ANSES se lo deniega. Entonces también después tiene que ir a la justicia y hacer el reclamo.
Esto también lo evita, porque en lugar de hacer eso, va a poder solicitarlo vía web al reajuste y automáticamente se le va a otorgar en lugar de hacer todo este camino. Entonces lo que entendemos es que es una forma más simple para el jubilado de darle solución a este inconveniente por un mecanismo práctico que es por internet, con asesoramiento letrado y con el objetivo de reajustarle el haber. Entonces, si bien entendemos que los números son grandes e importantes, es una deuda que tenemos que saldar, al igual que el tema con las provincias. Gracias. No, sí, yo, a ver, stock contra stock no tengo duda, es una deuda y tenés activos, ni siquiera cambia tu situación patrimonial al pagarla, ¿no? Y de la justicia para cada jubilado tampoco, no. Me preocupa son los números globales y las implicancias que, digamos, que tiene para el ANSES, para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en general para todo el cuadro fiscal, algo que son los flujos que se generan a partir de la redeterminación, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se financia eso? Esa es la pregunta. Sí, por ahí 2 puntos más a agregar respecto de esto. Es, al ser facultativo, entendemos que en caso de que se dispongan otras medidas no se afectará el fondo, sino dinero del Tesoro. Y otro tema más que es importante, que el proyecto prevé la determinación de un índice que es RIPTE, que por lo que vimos es un índice que se comporta sin distorsiones, como es el caso de ISBEC, a futuro, y eso también implica corregir lo que se venía dando y suplir esta deficiencia de la utilización de un índice que al momento en que se eligió era razonable, luego se dieron instrucciones porque el ISBIC lo que es un índice que determina el crecimiento del salario de la industria y la construcción. Nosotros estamos usando un índice general para determinación de salario como es el RIPTE, es un índice objetivo porque es el que surge de los salarios registrados, que a su vez son los que aportan al sistema previsional para afrontar, ¿no es cierto?, el pago de las jubilaciones. Por eso también la modificación del índice va a dar mayor razonabilidad a futuro respecto del monto de las jubilaciones que hay que abonar. Bien. Sí, senador Rosas. Sí, señor presidente, si bien es cierto estábamos en cuarto intermedio y podríamos seguir sesionando, no obstante esto quiero advertir que hay quórum en la sala y que más allá de las exposiciones o las reflexiones que puedan hacer cada uno de los senadores sobre el tema en cuestión, yo diría que terminada la sesión, quienes estemos de acuerdo vayamos firmando el despacho de la comisión. Sí, en principio vamos a ver si hay alguna pregunta más para la gente, los técnicos del ANSES, sino que dejen los informes necesarios para que se lo podamos entregar a todos los senadores y después empezaremos a dar la palabra a los senadores para que expongan aquellos que lo quieran hacer y lo que ha determinado el plenario de la comisión es decir que cuando finalice la comisión correspondiente se circularizará el dictamen para aquellos que quieran suscribirlo o no. Sí, la senadora, senador, ¿usted terminó con el uso de la palabra? Sí, era simplemente para advertir que hay quórum en la sala. Perfecto. La senadora Lavado. Sí, buenas tardes. Bueno, si hay una decisión tomada de emitir el dictamen conforme vino la media sanción sin aceptar ningún tipo de modificación, creo que no tiene sentido poder hacer preguntas que van a quedar en la nada porque no vamos a poder incorporar ninguna modificación. De ser así, nosotros vamos a plantear un dictamen en minoría. Sí, estaba el senador, el senador Pichetto y la tengo anotada, senador. Senador Pichetto. Digamos, ya de cara al dictamen. Así que le doy la palabra a la senadora. Perfecto. Senadora Nerea Alonso. Sí, gracias, presidente. Pero como está el secretario legal y técnico, yo le quería hacer otra preguntita más. El Consejo de Sustentabilidad Previsional, el artículo 12, dice que se va a nombrar un representante de los trabajadores, pero no dice ni cómo se va a nombrar, además un solo representante.
de los trabajadores activos y no dice de los trabajadores pasivos, que en realidad tendrían que tener, es a los fines de que se tenga en cuenta en la reglamentación o si ya tienen previsto algo. Sí, la idea es reglamentarlo. La idea del Consejo es que sea abarcativo de los distintos espacios y sectores y posiblemente, sí, esta es una modificación que se hizo en diputados, posiblemente la reglamentación contemple la integración mayor. Lo que se busca con la creación del Consejo es trabajar durante 3 años para elaborar el mejor proyecto de ley previsional y por tanto entendemos fundamental integrar todos los sectores asociados al tema para tener el consenso necesario y hacer una buena ley jubilatoria, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo 3 o 4 cosas para decir antes de que perfecto. cierre. Si no iba a ser la pregunta mía es, si no hay más preguntas para la gente de los técnicos del ANSES, lo vamos a liberar y ahí vamos a hacer... Abrir el debate. Sí. Para hacer una observación a la última, no puede plantearnos que el decreto va a modificar la ley. ¿Cómo va a decir que el decreto va a modificar la ley? Va a complementar. No, dice que lo va a modificar, que lo va a hacer más participativo. ¿Cómo lo va a hacer más participativo? La ley es la ley, dice un representante es un representante. No tiene facultades el decreto reglamentario para poner 2 o para poner 3. Me parece que tenemos que estudiar derecho constitucional de nuevo. Senador, nunca usé el término modificar, simplemente me limité a decir que en la reglamentación y que el objeto del Consejo es justamente el dictado de una nueva ley previsional y que se van a tomar en cuenta los consensos. No se va a modificar la ley por decreto, no se preocupe. No hay ninguna otra pregunta, no hay nada que agregar. Lo vamos entonces a liberar y ahí sí vamos a seguir con el resto de la comisión. No sé si quiere... Estaba anotado el senador Pichetto. Sí, presidente. Complementando lo que acaba de decir la senadora Lavado, indudablemente nuestro planteo es avanzar con el dictamen. Ha habido un trabajo realizado conjuntamente con los bloques de diputados de la Nación, donde hemos incorporado algunos temas que nos parecen realmente importantes para las provincias que representamos aquí en el Senado. El Senado es el espacio de representación de los gobiernos de las provincias. Y indudablemente que en este proyecto que contempla varios temas, uno de los temas centrales es el acuerdo con los gobiernos provinciales en la restitución del 15%. Un reconocimiento primero a la deuda, porque hay que remontarse brevemente al inicio de este proceso con el fallo de Córdoba, Santa Fe y San Luis, que vinieron lógicamente largo tiempo sosteniendo los legítimos reclamos de esas provincias ante la Corte, y la Corte reconoció un tema central, que además el gobierno tiene que tener mucho cuidado con algunas cosas que hace, porque una ley del Congreso no puede modificar una ley convenio. El otro día, cuando tratamos la eliminación del IVA a los artículos de la canasta familiar, allí ya lo dejamos planteado, y este es un tema que, si mañana tiene una cuestión litigiosa en el ámbito de la Corte, que es la competencia originaria, donde se resuelven los conflictos entre la provincia y la Nación, me parece que van a volver a perder el juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mes de enero había un decreto de la anterior presidenta que le reconocía a las provincias el mismo derecho que habían obtenido mediante sentencia judicial San Luis, Santa Fe y Córdoba, que era la restitución de ese 15% que le habíamos quitado a la provincia con una ley del Congreso, ley de presupuesto del Congreso, artículo 85, creo que si mal no recuerdo, del año 2006, cuando votamos el presupuesto nacional. Ahí le aplicamos, en el marco de la emergencia que tenía las cajas de jubilaciones, hay que acordarse que todavía no se habían transferido al Estado y las AFJP eran deficitarias,
y el Estado Nacional ayudaba para pagar los salarios mínimos, y indudablemente había que consolidar la estructura de las cajas, de la Caja Nacional, que era muy endeble porque el sistema funcionaba dentro de la estructura diseñada en las AFJP privadas, que cobraban comisiones, bla, 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 bla. No voy a alargarme en esta historia que todos conocemos. Es indudable que la ley del año 2006 tenía como fundamento consolidar el sistema previsional argentino y empezar a perfilar lo que luego fue el cambio de sistema y la recuperación para el Estado del aporte de los jubilados y la consolidación de un sistema previsional sólido que funcionó también durante mucho tiempo como un verdadero sistema de distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, muchos hombres que no tenían los aportes completos pudieron jubilarse. Muy bien, voy a esta historia porque me parece importante recordarla. ¿Y qué pasó en el mes de diciembre? La presidenta, antes de irse, le extiende el beneficio mediante un decreto de necesidad de urgencia a todas las provincias para que gotee diariamente este 15%. El presidente sostiene que esto no podía ser, el actual presidente, el presidente Macri, sostiene que esto no se podía resolver por decreto, que era fundamental, digamos, volver al sistema de una ley, que era inconstitucional el decreto y lo deja sin efecto. Y ponen en duda el reclamo y la certeza de las provincias respecto a este 15%. Y hubo un momento en que se dijo que no se le iba a reconocer esta deuda a la mayoría de las provincias. Empezó un largo debate que también atravesó diversos temas que en este Senado se debatieron en profundidad, como fue el acuerdo de los hold-out y el reclamo legítimo de las provincias. Hubo reuniones de gobernadores, hubo planteos que el gobierno empezó a escuchar y llegamos a un momento culminante, que es el acuerdo llevado adelante por el gobierno nacional y los gobiernos de provincia de restituir en el periodo de 4 años el 3% más el 6% este año con un préstamo de una tasa de interés realmente baja que permite indudablemente un desahogo muy fuerte en las provincias. El año que viene un 3 más un 3 que también puede ser prestado con tasas de interés del 15%, con el Fondo de Sustentabilidad, hasta completar el año 2019 el 15%, lo cual ha sido un logro. Lo cual ha sido además también una tarea realizada por el Senado Nacional y por los senadores, que yo quiero reivindicar. Acá nadie reivindica nada, acá nadie reconoce nada, todo parece que viene o fluye del cielo, pero indudablemente acá hubo una tarea política de política institucional, que permitió que las provincias recuperaran ese 15% legítimo que les pertenecía y un programa de restitución y un programa de financiamiento además. Un programa de financiamiento. ¿Por qué? Porque este año van a recibir por goteo el 3% más un 6% que pueden tomar como préstamo en el Fondo de Sustentabilidad con el 15% de interés, una tasa indudablemente ventajosa. Ustedes saben que estamos pagando tasas que superan el 35%, 40%. La República Centroafricana tiene tasas en el mundo mucho más baratas que la Argentina. Y todavía no hemos logrado bajar las tasas de interés de los préstamos internacionales de las provincias. ¿Le puede decir que se callen ahí atrás? Sí. Por favor, ¿podrían hacer silencio? Gracias. Los últimos préstamos que han tomado algunos gobiernos provinciales han sido de 7,60, 7,65, y la verdad que no es halagüeño para el país que se sigan tomando ese tipo de créditos porque indudablemente implican endeudamientos a tasas muy altas. Hemos hecho un esfuerzo, hemos arreglado con los acreedores externos. La Argentina tendría que tener indudablemente otro trato, otro análisis por el mundo financiero para que las tasas de interés que se toman en los mercados internacionales sean más bajas. Hay provincias que están tomando crédito. Entre Ríos, por ejemplo, ha salido Provincia de Buenos Aires ya en varias oportunidades, salió Ciudad de Buenos Aires, salió Mendoza, y las tasas superan 7 puntos. ¿Qué digo con esto? Que esto viene atado a otra medida que viene en este paquete. Nosotros vamos a votar porque este instrumento, digamos, de la compensación y del reconocimiento del 15% es conveniente para los intereses de nuestras provincias. Y nosotros representamos a las provincias. ¿Está claro con esto? Un aspecto. Segundo aspecto es el tema del blanqueo.
Indudablemente que nosotros venimos de gobernar la Argentina durante 12 años con una política de expansión del consumo interno, de darle mucha vitalidad a la industria, al comercio, y también además habiendo utilizado instrumentos como el denominado blanqueo del 2008 y la moratoria, que fueron muy importantes porque vinieron después del proceso del año 2001, 2002 y de la especificación asimétrica y de problemas que tenían las pymes y empresas en el endeudamiento impositivo. Por lo tanto, el blanqueo y la moratoria, porque blanqueo y moratoria son dos instrumentos que vienen de la mano en términos de la política de Estado, y esto hay que explicarlo, hay que hacérselo entender a la gente, que es importante hoy de que haya moratoria también. Y la verdad que nos hubiera gustado una moratoria más amplia, de 120 cuotas. Pero bueno, el costo fiscal que el gobierno pudo asumir es de 90 y en realidad el proyecto originario era de 60 y la llevamos a 90. Y nuestra iniciativa en el Parlamento, acá en el Senado, como presentación de nuestro bloque, era de 120. Digo, blanqueo y moratoria son dos instrumentos financieros que pueden ser útiles al gobierno. Y esperemos que el blanqueo sea exitoso. Presidente, hay mucho ruido y no se puede uno concentrar cuando habla. Sí, Esta sala no sirve para hacer estos debates. Hay que recuperar el Salón Azul lo más rápido posible. Lo pido en voz alta. El secretario me ha hecho un informe. Recuperemos la jerarquía del Senado en este salón al lado, el Salón Azul. No se puede trabajar y acá. ver si se puede cerrar la puerta de última o arrimar para aquellos que están en el pasillo. Gracias. Vuelvo al tema del blanqueo y vuelvo al tema de la moratoria, presidente. ¿Qué quiero decir? En el 2008 hicimos un blanqueo, en el 2013 intentamos, porque todo tiene fundamento y todo tiene también una lógica en la toma de decisiones. Siempre que un gobierno apunta a consolidar el proceso de expansión económica interna y a tratar de desarrollar la industria nacional en la historia argentina, tiene problemas de restricción de tipo de cambio y de dólar. Le pasó a Frondizi, le pasó a Perón en el segundo gobierno, nos pasó a nosotros también en el segundo gobierno de la presidenta. La escasez del dólar nos llevó a una medida compleja que fue la del cepo. Indudablemente que el intento del segundo blanqueo con los cedines y la BADAC como elemento o como instrumento para la operación inmobiliaria tenía como eje central reactivar el mercado inmobiliario y de la construcción. Lamentablemente no logró un resultado esperado, estuvo abierto hasta hace poco, tuvo creo que un resultado final de 2.800 millones de dólares. Pero bueno, el objetivo era reactivar la construcción privada y volver a mover el mercado inmobiliario que por el instrumento fijado en el dólar con el cepo estaba totalmente paralizado. La operación en pesos nunca consolidó la operación inmobiliaria. Por lo tanto, bueno, esperamos que al gobierno le vaya bien con este instrumento y lo asumimos como una política institucional posible. No tienen que tener tanta vergüenza cuando implementan este blanqueo o tanta culpa. Tienen que hacerlo de cara a la sociedad y explicarles por qué. Y ojalá les vaya bien y que el Banco Central concentre recursos provenientes del blanqueo de capitales, tanto del mercado interno, de la que está en la caja de seguridad o en el colchón o en algunos lugares medios complejos que aparecen hoy en las páginas policiales, que esa plata se pueda blanquear y que eso ingrese al al Banco Central y que además pueda haber financiamiento para las provincias a tasa mucho más baja que la que se está tomando en el mercado internacional. Ojalá podamos tomar tasas de 4,5, 5, 4, como toma Bolivia, como toman algunos países que son de total menor cuantía que este gran país que es la Argentina. Entonces, también lo que quiero manifestar es que nuestra mirada respecto al instrumento del blanqueo es que las penalidades son muy altas. Las penalidades son altas. Que se tendría que haber alentado fuertemente
el regreso de fondos depositados en el extranjero, con una tasa cero al que ponía la plata en un bono, o con una tasa de 1 al que compraba inmuebles, blanqueaba inmuebles o la colocaba en el mercado financiero por un periodo de 3 años. Bueno, las penalidades son más altas, los muchachos tienen algunas preocupaciones, no sé de qué. La verdad, ojalá les vaya bien, porque eso implicaría capacidad por parte del Estado Nacional y del Banco Central de ser operador también de tipos de financiamiento a estados provinciales que están en dificultades. La moratoria, nosotros queríamos un plazo de 120 cuotas, porque si es una moratoria y hay problemas de funcionamiento económico de las pymes, de la metalmecánica, de la industria textil, y de paso decimos cuidado con la apertura, porque estamos viendo muchos productos de China. El otro día en una revista que vino en un diario importante del matutino a la mañana, venía un suplemento por el Día del Padre donde se anunciaban los productos de textil, ropa de cuero, zapatos. El 90% de esos productos que se anunciaban era chino o era taiwanés o era coreano. Entonces, cuidado con la apertura también. Lo que digo es que esperemos que el instrumento sea positivo, que pueda servir y que pueda ayudar también a un financiamiento con tasas más bajas, para que los estados provinciales puedan ordenarse y puedan resolver las demandas que tienen a nivel de obra pública, a nivel de empleo, de las crisis que tienen las economías regionales que todavía hoy no están recuperadas, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos respaldando este instrumento, porque además este instrumento va a consolidar el fondo de sustentabilidad y va a permitir afrontar el pago a jubilados. Tenemos algunas dudas respecto a las quitas, en fin, hay un fin loable, siempre el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Esperemos que en el plazo que plantea el organismo puedan regularizarse los pagos. Hay una estructura administrativa que tiene que funcionar mucho para poder afrontar el pago de todas las obligaciones. Es legítimo el planteo, no podemos de ninguna manera argumentar en contra de una medida que es de reclamo de mucha gente, hay más de 350.000 juicios. Esperemos que también este esquema pueda ordenarse a nivel de tribunales. Así que bueno, el fundamento del blanqueo y la utilización para pagar jubilados es indudablemente un fundamento muy importante. Y quiero decir 2 cosas más. Hemos incorporado la remisión automática a las provincias que no han transferido la caja. Las provincias que no transfirieron su caja de jubilaciones tienen derecho a una compensación por el déficit que tiene que pagar el Estado Nacional. Eso siempre se utilizaba como un elemento de presión frente a esas provincias. Vamos a ser justos. A muchas no se lo daban, a otras se la daban. Bueno, fue parte de una mecánica. Hoy mismo los gobernadores tienen que venir a pedir si el ministro se los otorga, no se los otorga. Bueno, hay un trámite, hay una dilación. A partir de la ley que vamos a votar, la cláusula está incorporada dentro de la ley y me parece un logro muy importante. Respecto a la moratoria impositiva de los estados provinciales que tienen deuda impositiva, hay algunas cosas que yo dije el otro día en el discurso, hay algunos fallos que sugestivamente han empezado a salir en la Corte en contra de los estados provinciales. Bueno, esto tiene que servir como un elemento de saneamiento, me parece que también tiene que servir para arbitrar acuerdos con la FIP, entre los estados provinciales y la FIP, para poder ordenar este tema, para que no tengan sentencias en contra con costos honorarios y con montos que indudablemente se multiplican y que se puedan ordenar. Y nos hubiera gustado un plazo más alto igual al que tienen las universidades para regularizar las deudas. Lamentablemente se ha utilizado una fórmula un poco ambigua de que dentro de las facultades del poder administrador, bla, bla. Esperemos que se puedan llegar a acuerdos. Me parece que ya hay encaminado algunos acuerdos o diálogos que tiene el Estado Nacional, tiene la FIP con algunas provincias, tal caso que mencioné de Santiago del Estero, en fin. Pero me parece que hay algunas cuestiones que han sido importantes y que han tenido en mira
el interés de los estados provinciales y que los gobernadores nos hicieron llegar esos planteos con anterioridad al tratamiento en la Cámara de Diputados y que lo hemos podido llevar adelante para que vengan en la media sanción. Así que con estos fundamentos, presidente, porque el punto central para nosotros está en el ordenamiento financiero de los estados provinciales, en el reconocimiento del Estado Nacional a la deuda. La deuda ya no puede ser discutida. A partir de esta ley convenio que nosotros estamos votando y que está siendo votada en algunas legislaturas ya de provincia, el reconocimiento legal al derecho del 15% no se puede discutir. Y lo que queda pendiente no está siendo negociado en ningún momento. Forma parte del legítimo reclamo de la provincia que tendrá que resolverse en sede judicial. A mi entender, con mis limitaciones en términos de que no soy un jurista de nota de la Argentina, yo lo que digo que esta cuestión ha devenido en una cuestión de pleno derecho. ¿Qué significa? Que ya no hace falta prueba. Ha habido un reconocimiento del Estado Nacional a la deuda, al derecho de las provincias a cobrarla. El reconocimiento implica el comienzo del pago a partir de la sanción de esta ley. Por lo tanto, con estos fundamentos, nosotros vamos a votar positivamente, por lo menos una parte importante de los senadores va a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, senador. La senadora Lavado tiene la palabra. En primer lugar, quiero compartir con el senador Pichetto lo que él dice respecto a que nosotros representamos a las provincias, pero también políticamente le respondemos y representamos a la gente. Y acá no solamente estamos tratando en este proyecto o en esta media sanción, que aparte somos Cámara Revisora, el tema de las provincias. Acá estamos tratando cuestiones muy sensibles como el tema de los jubilados. La deuda y las sentencias o los reclamos que los jubilados tienen respecto a sus saberes. Y la verdad que quiero que seamos sinceros en esto, flaco favor le estamos haciendo a los jubilados con este proyecto, con esta media sanción, porque los estamos perjudicando, lisa y llanamente los estamos perjudicando. A aquellos jubilados que tienen sentencia firme, le estamos dejando de lado la sentencia firme para llegar a un acuerdo extrajudicial que los perjudica. Que obviamente también es voluntario, no están obligados a hacerlo. Espero que los jubilados estén atentos a esa situación. También cuando se dice que la idea de beneficiarlos, de pagarles a aquellos que tienen mayor edad, enfermedades terminales, le vamos a pagar el 50% con las quitas acordadas voluntariamente y encima en 3 años. ¿Qué beneficio le estamos dando a los jubilados? Es mi pregunta. ¿Qué beneficio? Vuelvo a reiterar. La verdad que para mí hay muchas cuestiones que quedan, que hubiera sido bueno que podamos discutir e incorporar algunas modificaciones en el proyecto a efecto de que sea más viable para la gente. Está bien los de la provincia, vuelvo a reiterar, que bueno, en mi provincia hay una situación especial respecto a la aprobación del acuerdo, que como dijo el senador, están siendo llevados a las legislaturas provinciales para su aprobación. Los diputados de Cambiemos están poniendo condicionamientos a nuestra gobernadora para aprobar este acuerdo que hoy nosotros queremos aprobar acá. Vuelvo a reiterar, son muchas las cuestiones para discutir, aparte de lo del blanqueo y aparte de bienes personales también, que ayer lo habíamos planteado, el tema de eximir a los jubilados del pago de bienes personales cuando tienen una vivienda única y permanente. Si bien se dijo que se iban a levantar los valores, creo que debería quedar establecido en la ley, porque
Bueno, de hecho tampoco hay muchas garantías de lo que hacemos nosotros cuando sancionamos una ley, porque hoy descubro que la AFIP, por una disposición interna, ha cambiado la ley de bienes personales. Tengo acá, que lo voy a fundar en la sesión, porque estoy diciendo esto, es decir, si nosotros sancionamos leyes que después la AFIP o algún otro organismo nacional cambia por decreto, como hoy también salió en el boletín oficial, que se ha modificado el presupuesto, es decir, ¿qué papel está jugando el Senado de la Nación en estas cuestiones que son tan importantes para las provincias, para los argentinos y para las argentinas? Y en este caso para los jubilados. Me reservo muchas de las cuestiones más que tengo para decir en el debate de la sesión. Gracias. Sí, senadora, tenía la palabra primero la senadora Elía de Pérez. Gracias, presidente. La verdad que hoy día estoy muy contenta de poder firmar este dictamen por Tucumán y por cada uno de los ciudadanos que nos han votado y por los que no nos han votado. Realmente creo que no darnos cuenta de que hay una reparación histórica de nuestros mayores que hace años vienen litigando. Una reparación histórica para nuestros pobres padres y abuelos, que muchos de ellos en la lucha, y lo hemos visto en mi provincia, ya van a poder festejar desde el cielo. La verdad que no podemos seguir nosotros dilatando más tiempo, señor presidente, porque venga la propuesta de un lado o del otro. Creo que esta ley ha recibido tal cantidad de aporte de todas las bancadas en diputado, y que además tengo conocimiento que muchas de las bancadas desde el mismo Senado de la Nación han hecho los aportes a su misma bancada, a sus partidos, en diputados, para que de verdad estén representadas las ideas de todos. La verdad que hoy esta es una ley que ya es de todo. Creo que no me acuerdo, por lo menos en el tiempo que me ha tocado a mí estar en este honorable cuerpo, que se haya permitido nunca semejante cantidad de aportes como la que se han hecho en esta ley y en cada una de las leyes que vienen acá. Antes, lamentablemente, firmábamos sin poder hacer aportes, señor presidente. En esta reparación histórica, la verdad que tener 60.000 sentencias que puedan de una vez por todas darle la opción, y esto es claro decirlo, la opción al jubilado para que en absoluta libertad opte por terminar con un litigio y poder los últimos años de su vida disfrutar de un derecho del que ha sido privado, la verdad que no es poca cosa, señor presidente. 300.000 más que están en pleito, poder resolver también la situación no es poca cosa, señor presidente. Más de 2 millones que además van a tener sus haberes reconvertidos con el valor que deberían haber cobrado desde hace tiempo, tampoco es poca cosa, señor presidente. Tener o votar en la ley de hoy una pensión universal a la vejez y dejar con esto cubiertos los dos extremos de la vida, así como la asignación universal por hijo protege a nuestros niños, ahora con una pensión universal al adulto mayor que lo protege desde los 65 años, creo que cumplimos otra deuda histórica, que es tener los dos extremos de la vida protegidos, señor presidente. La creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional no es poca cosa, señor presidente. Creo que desde ese consejo se va a poder seguir todas estas preguntas y estos interrogantes o aflicciones que también lo explicaba el senador Aguilar en las preguntas que hacía ayer y que hacía hoy. Bueno, desde este consejo vamos a poder tener todos los datos necesarios y el seguimiento necesario para que de verdad no haya peligro con el Fondo de Sustentabilidad. El tema de votar aquí, también terminar con este peregrinar histórico que han tenido en estos años los gobernadores de las distintas provincias y poner, por lo menos le diría que otra reparación histórica con el tema del reconocimiento del 15%, del reconocimiento de que comiencen a cobrar desde ahora nuestras provincias como lo han convenido los gobernadores
con el Poder Ejecutivo no es poca cosa, señor presidente, y creo que también tiene que ser reconocido. En cuanto al sinceramiento fiscal, me encantaría poder decir aquí que somos almas puras, pero nos falta mucho para ser almas puras. Lo que le puedo decir, señor presidente, que no hay culpa cuando ponemos determinados límites o determinadas sanciones porque creemos que es justo. Estamos además siguiendo todos y cada uno de los puntos que se nos recomienda en el G20, en el GAFI, en los organismos internacionales, cuando uno hace un sinceramiento fiscal, señor presidente. Yo espero que también se reconozca que por primera vez los cumplidores van a tener un premio, cosa que no hemos tenido en otras oportunidades. Así que, sinceramente, señor presidente, todas estas leyes, estas modificaciones, estas normas que estamos por darle dictamen hoy, si es que tenemos la mayoría necesaria, la verdad que creo que está dentro de las reparaciones históricas para todos los argentinos. Así que, sinceramente, cuando a veces se ve que hay organismos del Poder Ejecutivo que tienen la posibilidad de cambiar algunas normas o lo que fuere, eso es porque en muchas oportunidades han votado normas con las que cedían algunas prerrogativas que eran nuestras, o en otras que las han dejado abiertas para que así sea. Bueno, esas son las cosas que se están cambiando. Así que, señor presidente, con mucho placer voy a firmar el dictamen positivo, y la verdad que invito a todos los senadores que sé que han venido durante años, yo los he escuchado acá muchos, como la senadora Negre de Alonso, cada vez que venía alguien del ANSES en los años anteriores a reclamar por el pago a los jubilados que habían iniciado acciones judiciales. Así que la verdad que invito a todos los senadores a que nos acompañen. Gracias, presidente. Gracias, senadora. El senador Rosas. Sí, señor presidente y al plenario de presidentes de las 4 comisiones, nosotros desde luego vamos a acompañar el despacho con nuestra firma, no tan solo porque pertenecemos al gobierno de Cambiemos, sino porque estamos convencidos de que esto que viene con aprobación mayoritaria de diputados es una buena norma y fundamentalmente es producto del consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas. Esto significa que hemos recuperado el Congreso Nacional para el debate, para el consenso, para el disenso, y esto es muy importante. Hemos recuperado el diálogo del gobierno nacional con las provincias argentinas. Este tema de la devolución del 15% a las provincias, en rigor de verdad, y no creo que sea una exageración las palabras de mi colega y amiga, la senadora Silvia Pérez, que no creo que sea exagerado decir que estamos cercanos casi a una reparación histórica, porque es un tema de vieja data. Yo he sido gobernador de mi provincia y desde aquellos años veníamos nosotros reclamando la devolución del 15%, porque era plata de las provincias argentinas, pero además, en el caso del Chaco, como de otras provincias, nosotros no transferimos la caja de jubilaciones, fundamentalmente porque en el Chaco se paga y se sigue pagando, gracias a Dios, más allá de los problemas que hemos tenido y que hemos superado como provincia, el 82% móvil. Eso ha sido uno de los grandes logros de la Caja Provincial, de todos los sectores políticos en mi provincia, y que lo hemos respetado todos los colores políticos que han pasado por los respectivos gobiernos provinciales. Y bueno, que realmente se haya llegado hoy a un entendimiento con las provincias,
está bien, lo ideal hubiese sido pagarle de una sola vez, seguramente, pero creo que todos entendemos cuál es la verdadera situación económica, financiera, política, social que está viviendo el país, y creo que en esto también los gobernadores, más allá de su efectivo reclamo, han puesto una cuota de muy buena voluntad, buscando un entendimiento con el gobierno nacional, y hemos logrado finalmente un acuerdo con todos los gobernadores. Y ese no es un dato menor para este país y para cualquier democracia del mundo, un entendimiento de todos los gobernadores de provincia con el gobierno nacional. Nosotros sabemos que cuántas dificultades tenemos para firmar una nueva ley de coparticipación que se sancionó en la reforma constituyente del 94 en Santa Fe. No lo hemos podido hacer hasta hoy, lo cual demuestra que han pasado distintos gobiernos y no hemos logrado concretar esa aspiración de la reforma constitucional del 94, porque no es un tema fácil encontrar las demandas, legítimas demandas y los legítimos derechos que reclaman cada una de las provincias argentinas y el gobierno nacional. Sin embargo, aquí se ha logrado un entendimiento con las provincias argentinas y nosotros representamos a las provincias. Nuestros gobernadores están esperando, porque es realmente un pacto fiscal, y están esperando que salga lo más rápido posible la aprobación del Congreso de la Nación, en este caso del Senado de la Nación, para poder no solamente estar recibiendo, porque ya está recibiendo el 3%, sino que se lo faculta la posibilidad de una toma de un crédito por el año 2016 del 6%, lo mismo que para el año 2017 con fondos provenientes del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, con intereses relativamente bajos, que van a ser compensados y acompañados por esos intereses compensatorios con el apoyo del Tesoro Nacional. Eso me parece que es muy importante. Nos parece importante esta moratoria a la que hacía referencia también el senador Pichetto, las provincias que se ha pedido que realmente tengan la posibilidad de una moratoria parecida a la que consiguieron en aquella oportunidad las universidades nacionales argentinas, y que ayer lo han manifestado los representantes del Poder Ejecutivo que nos acompañaron, que están dispuestos a hacer una moratoria bastante similar a la que hicieron con las universidades, con las provincias argentinas. Es decir, que estamos frente a una ley ómnibus que comprende varios temas muy trascendentes y que seguramente siempre alguien podrá decir, hasta con razón, que se podría haber hecho un poco mejor las cosas, pero siempre ese anhelo queda flotando en el ambiente. Pero no podemos dejar de reconocer que estamos frente a un proyecto de ley realmente importantísimo para todos los argentinos. La reparación histórica de los jubilados. Son 2.427.000 jubilados que tienen la posibilidad de terminar con este tema de la readecuación de sus haberes jubilatorios. Es optativo, lógicamente que hay que hacer una homologación, que hay que ir a los tribunales, pero también está previsto que los honorarios de los profesionales va a ser absorbido por el ANSES, no van a tener que pagar los jubilados los gastos que tengan que hacer a través de los profesionales del derecho. Nos parece que dar una solución definitiva casi a 60.000 personas que tienen sentencias firmes de procesos judiciales que han llevado años, jubilados que se han muerto sin lograr el objetivo de una recuperación o de una reparación por parte del Estado Nacional. Hay casi 300.000 jubilados que están
en proceso judicial, que tienen la posibilidad de una readecuación jubilatoria y cerca de 2 millones de personas que pueden empezar a cobrar la nueva readecuación, que significa un incremento muy importante en sus jubilaciones. El tema del sinceramiento fiscal o el blanqueo, como lo llamamos, nos parece importante, porque este es un tema que incluso creo que puede ser el final de una decisión que se tomó hace bastante tiempo atrás, cuando se empezaron a firmar compromisos internacionales en función del G20 y del OCDE, que empezaron a bajar exigencias a las naciones para el cruzamiento de información de fondos no declarados en cada uno de los países. Y es necesario, lo han hecho varias naciones del mundo, y en algún momento hay que poner blanco sobre negro, que no es lo ideal, no es lo mejor, que la gente tenga dinero oculta, que lo tenga depositada su dinero fuera del país en donde vive. Bueno, esa es una aspiración, pero lo cierto es que esto existe y es necesario. Realmente creo como un aporte, tiene un objetivo fundamental, que es todo lo que se consiga como parte de este sinceramiento fiscal va a tener un destinatario, que es el pago de la readecuación de los haberes jubilatorios por esta reparación histórica a los jubilados. Entonces me parece que estamos frente a una ley realmente interesante desde el punto de vista institucional, porque recupera el diálogo y el consenso y las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos de provincia. Estamos frente a una ley económica que es importante, porque puede ser que se inicie una nueva etapa en el país con el sinceramiento fiscal, si realmente termina siendo exitoso. La creación del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, el Consejo, juntamente con una comisión bicameral para hacer el seguimiento de lo que significa el Fondo de Sustentabilidad de los jubilados del ANSES, es muy importante. La pensión a la vejez, realmente creo que es un hecho también muy valioso. No importa si tengan aportes, realmente es una pensión contributiva que se consigue y se logra con la edad de los 65 años. Y esto tiene dos efectos fundamentales. Uno, visto desde el punto de vista humano, del derecho humano que tenemos a tener una vida digna, y otro también significa un aporte importante para una de las patas fundamentales del crecimiento económico de cualquier país, que es el consumo, porque hay dos ejes fundamentales para poner en marcha la economía de cualquier país en el mundo: el consumo y las inversiones. Y con las inversiones la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. Pero son los dos ejes fundamentales que pueden poner en marcha esta economía a la que aspiramos nosotros, a que comience una etapa de crecimiento. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a acompañar esta ley convencidamente, repito, de que no lo hacemos tan solo por ser oficialistas, sino porque creemos que realmente estamos haciendo, más allá de la iniciativa del Poder Ejecutivo, desde la Cámara de Diputados, todos los sectores políticos, lo mismo que en el Senado, todos los sectores políticos estamos haciendo nuestros aportes, nuestros puntos de vista, y creo que está saliendo una ley que va a favorecer a vastos sectores de la sociedad y al conjunto de la economía y de la institucionalidad del país. Por eso, sinceramente, lo vamos a votar y lo vamos a acompañar convencidamente, señor presidente. Gracias, senador. Le vamos a dar la palabra a la senadora Nereida Alonso.
Gracias, presidente. Tenía varias cuestiones para abordar, pero las voy a dejar para la sesión. Sí, solamente 3 o 4 aclaraciones y la postura. El Consejo de Sustentabilidad Previsional tiene como objeto, en realidad, proyectar un nuevo régimen previsional, ¿no? Y veo que ahora que esta incorporación, esta modificación que le han hecho de un representante de los trabajadores activos lo ha hecho la Cámara de Diputados, ¿no? Creo que ha cometido una omisión de no poner los pasivos y además no decir cómo realmente se van a incorporar. Tengo cuestiones respecto a la forma de implementar el expediente electrónico. Lleva todo un trámite, nosotros en San Luis lo tenemos, acá no está. Realmente es mínimo lo que hay, pero sí tenemos antecedentes, como por ejemplo el caso de los amparos del 2001, donde se habilitaron mesas, etc. Prueba de ello es la acordada, el fallo Pedraza, que sacó la Corte en el 2014, y la acordada donde nos pedía al Congreso de la Nación solicitar que considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio su facultad legislativa para crear nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad, bueno, a fin de agilizar, etcétera. En ese momento con el senador Rodríguez Sá presentamos un proyecto de creación de tribunales previsionales orales. Bueno, lo mismo respecto a la relación con la UIF y la relación con la Oficina Anticorrupción. En el caso de los blanqueos anteriores sacaron resoluciones especiales, porque ¿quién le notifica de la FIP a la UIF? Es todo, no hay un trámite y además tampoco hay un registro de personas políticamente expuestas, salvo los que tenemos cargos públicos, pero sabemos que hay otros. Bueno, hay una serie de cuestiones que creo que le faltan. Pero mire, presidente, nosotros, y digo nosotros porque con el senador Rodríguez Sá y yo, pero en este caso yo hablo en forma personal, no hablo por el senador Rodríguez Sá, nunca votamos un blanqueo, nunca lo votamos. Pero yo, en mi caso personal, he sido una luchadora por el derecho de los jubilados. Y he dicho siempre que no era verdad que había un desendeudamiento, porque había desendeudamiento externo relativo, pero endeudamiento interno, y que esta era la gran asignatura pendiente y la gran violación a los derechos humanos que estábamos realizando. Voto este proyecto de ley que incluye un blanqueo porque es un proyecto ómnibus, porque ese blanqueo tiene un artículo de asignación específica dedicado al pago de este régimen de emergencia previsional. También entiendo que es absolutamente optativo. Por supuesto que no me gusta que le paguen menos, pero es optativo. Y esto va a traer una gran descompresión en el fuero previsional que va a permitir que aquellos que no quieran ingresar al sistema también puedan llegar en forma más rápida a la sentencia final y que con el sistema que han explicado el Poder Ejecutivo acá, que han arbitrado para poder, o van a arbitrar para poder pagar rápido todo esto, va a ser así. La gran asignatura pendiente de esta democracia es el derecho de los jubilados. Y además el 82% móvil, que lo tenemos que decir, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo votamos, y la presidenta Kirchner, Fernández de Kirchner, lo vetó. Vetó el 82% móvil sobre las jubilaciones mínimas. Entonces, por eso voto este blanqueo. No me gustan los blanqueos, no me gustan los blanqueos. Los blanqueos siempre traen atrás ilicitud, pero lo voto porque nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros adultos mayores, los grandes descartables de la sociedad, como dijo el Papa Francisco, hoy van a tener medianamente una reparación. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Le vamos a dar la palabra al senador Perotti. Gracias, señor presidente. Quiero, en este momento, como representante de la provincia de Santa Fe, reconocer el esfuerzo y la decisión tomada por el entonces gobernador Obey
de iniciar este reclamo del 15% ante la Nación, que después fue continuado y apoyado por las fuerzas políticas, por el gobernador Wiener en la instancia judicial, haciendo un planteo de reclamo netamente federal. Lo que en ese momento la política no pudo, lo resolvió la justicia, pero la justicia no incorporó a todos. Y la política sí se hizo cargo, y esto es lo que quiero fundamentalmente reivindicar. La acción de la política y en particular la de nuestro bloque con su presidente Miguel Pichetto en las primeras reuniones con los gobernadores allá en San Juan, donde se dejó claro el planteo de la necesidad del reconocimiento para todas las provincias, que llevó a habilitar una serie de reuniones con el Gobierno Nacional que concluye con el acuerdo que hoy estamos planteando, celebrado en Córdoba, que acercó y habilitó una discusión mucho más profunda y que se acerca al camino que queremos para una Argentina federal. En esa línea uno acompaña el proceso y acompaña este proyecto, pero lo quiero hacer con una disidencia parcial, porque valoro lo que aquí se plantea con respecto al blanqueo, a su utilización, a la posibilidad del aprovechamiento en lo productivo, para el financiamiento en los fondos comunes de inversión, para las pymes, para las energías alternativas. Pero allí está la disidencia. Yo creo que ese blanqueo tiene que incorporar a la educación y a la ciencia y la tecnología. Y allí está la disidencia. Yo creo que una parte de eso tiene que afectarse. Abundaremos en el recinto y allí la disidencia, porque creo que una parte tendría que estar destinándose a la educación y a la ciencia y la tecnología, porque allí en esa formación de nuestra gente está la posibilidad real de futuros trabajadores, de futuros aportantes y sostenedores de un sistema previsional. Por lo cual entiendo que eso debería haber estado incorporado como uno de los destinos del uso del blanqueo que se está planteando en esta ley. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. La senadora Rodríguez Machado. Gracias, señor presidente. Quiero brevemente dejar en la comisión y ante mis pares los motivos por los cuales vamos a acompañar el proyecto. En mi calidad de presidente del bloque Frente Pro, en mi calidad de senadora por Córdoba y finalmente en mi calidad de ciudadana, ¿cuáles son los motivos que entiendo yo validan la decisión de firmar este despacho y avanzar con la votación favorable en el recinto? La primera cuestión, como ciudadana, creo que los gobiernos tienen aciertos y desaciertos. Todos somos falibles y es de una gran grandeza, no es fácil, pero es de una gran grandeza, cuando un gobierno que a veces no nos pertenece generan un acierto. De hecho, nosotros desde Cambiemos, muchos aciertos de años de gestión anterior, no solamente que las hemos respetado en su institucionalidad, como puede ser la asignación universal por hijo, como puede ser hasta propios funcionarios, que fueron funcionarios de la gestión anterior y siguen siendo ministros de nuestro gobierno, porque creo eso, que no siempre ser oposición es oponerse a todo y no siempre ser oficialismo quiere decir votar sin entrar a desmenuzar qué es lo que uno vota. Yo creo que en este caso, y respetando la decisión de mis pares que probablemente no acompañen en el proyecto, es muy difícil oponerse a esto que entiendo yo es un gran acierto, donde, como lo decía recién la senadora preopinante, la gran deuda de esta democracia son los jubilados. Capaz los que no pueden organizar manifestaciones masivas o por lo que en su vejez no puedan estar horas en la calle, como muchos otros sectores sí la ganaron, para pedir por sus reclamos. Esta ley, y lo dijeron antes, pero lo quiero volver a decir, no es obligatoria. Los que entiendan que quieren seguir un juicio y llegar a ese final, porque los abogados decimos a veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, pero los que quieran tener un juicio lo van a poder tener.
No estamos cortando la posibilidad de nadie, lo que lo van a tener en un tiempo razonable, porque además vamos a quitarle a los juzgados los trabajos que tienen, o como que da vergüenza entrar a un juzgado y ver la cantidad de expedientes ya con humedad y abarrotados que esperan la nada misma, porque hasta hace tiempo nuestros jubilados esperaban morirse y creo que ya nadie creía que estos juicios lo iban a poder cobrar en algún momento. Entonces, más allá de algunas cuestiones que entiendo pueden haber sido perfeccionadas y perfectibles, espero que también la oposición acompañe y muchos de los senadores acompañen. No solamente por esta deuda y no solamente porque es un proyecto que tiene consenso social, porque no le quepa duda que se hubieran levantado los centros de jubilados, las organizaciones forenses, los abogados, todos se hubieran levantado a alzar la voz si este no hubiera sido un proyecto que es un acierto y un acuerdo que va a permitir tener paz a muchos de los sectores de los argentinos que hoy no le tienen. Hubiera pasado de manera inmediata. Hasta los medios hubieran empezado a generar programas especiales con las críticas y las advertencias, y esto no ocurrió. Entonces, por supuesto que si alguien le quiere encontrar un pelo al proyecto, lo va a encontrar, pero estamos votando rasgos generales para ayudar a terminar con un problema que nos afecta a todos los argentinos. También como cordobesa, vengo de una provincia, no quiero meter el dedo en la llaga, pero nuestra provincia ha sido humillada durante los últimos años. Nosotros tuvimos que recurrir a la Corte por todo. La verdad que íbamos por todo, porque era por los jubilados, por la coparticipación, por todo. Pero no es la manera que las provincias federales que dimos sustento original a la nación puedan satisfacer sus demandas, yendo permanentemente a la Corte, que tampoco las resolvía. No es la forma es eso que hoy vamos a aprobar, ese acuerdo de todos los gobernadores con la nación para encontrar un punto de acuerdo para defender lo que son nuestros ingresos y con lo cual viven, en mi caso, los cordobeses. Y eso es lo que también vamos a aprobar esta ley, un acuerdo firmado de puño y letra por todos los gobernadores argentinos con la nación. Me emociona pensar que por esta vez no vamos a necesitar los cordobeses recurrir a la Corte nuevamente para que nos contemplen nuestros derechos. Entonces, por supuesto que podría haber sido de otra forma, pero es la mejor manera que se encontró a través del diálogo y el consenso de poder satisfacer nuestros intereses. Y finalmente, como referente, y obviamente el oficialismo y del PRO, que integra el interbloque de Cambiemos, porque después de escuchar ayer a Mario Quintana, a Emilio Gaza-Bilbaso y a los funcionarios del Gobierno Nacional, entendemos que lo que se incorporó en diputados, que además me tomé el trabajo de ir a la sesión de diputados porque fue el miércoles que nosotros acá terminamos de votar los pliegos y después nuestra sesión terminó alrededor de las 20 y la otra terminó hasta las 2 de la mañana, me alcanzaron la fuerza para... Pero escuché todas las intervenciones de la oposición y el oficialismo y fue impresionante el trabajo que realizó ese cuerpo con las modificaciones que incorporaron al proyecto, que nuevamente es el Ejecutivo más modificaciones incorporadas por los distintos bloques parlamentarios, cosa que también respeto muchísimo e interpreto que vamos a estar votando algo producto del consenso. Por esas razones que son una parte de las muchas que seguramente se agregarán en el recinto, quiero manifestar que nuestro bloque y como cordobesa también y como senadora defendiendo mis derechos de los cordobeses, vamos a acompañar con nuestra firma este proyecto. Gracias. Gracias, senadora. Le voy a ceder la palabra a la senadora Jiménez. Allí. Gracias, señores presidentes, queridos colegas, senadoras y senadores. Es para informarles que voy a presentar un dictamen en minoría, ratificando solamente lo que corresponde en los conceptos a las provincias, al convenio de las provincias del artículo 24-27, conforme a lo que lleva adelante el gobernador de la provincia de Misiones, el gobernador Pasalacua,
y que garantiza justamente eso que yo vengo a representar acá, que es el desarrollo de la provincia de Misiones. Y después algunos artículos en cuanto a la propuesta de modificación del sistema previsional argentino y en el tema de blanqueo también. Pero fundamentalmente les quiero expresar tremendo dolor en el día de la fecha, porque yo fui una de aquellas que, como bien dice la senadora Rodríguez Machado, presidenta del bloque Cambiemos, votó el tratamiento de los fondos buitres de la República Argentina que pidió el presidente Macri. No así otros que están presentes acá y otras que hoy sí van a votar la ley de blanqueo y la ley de previsional, o sea que en esto de la libertad que cada uno nos asiste y la responsabilidad que cada uno lleva adelante en el compromiso con su provincia, con su ideario y con la nación argentina. Digo, enterarme que el presidente del Banco Nación de la República Argentina es parte de los fondos buitres, que hizo juicio contra la nación argentina, que tiene el 85% de sus fondos por fuera de la República, que va a ser beneficiado con esta ley de blanqueo. Realmente me hace dudar de muchas cosas. Lo hice y está en la versión taquigráfica del tratamiento de los holdouts. Le pregunté a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, quiénes eran, si me permiten terminar de expresarme con respeto, senador Rosas. Por eso, si me permite terminar. Siga, senador. Y después usted hace uso de la palabra, eso es lo que le estoy diciendo. Está pidiendo una interrupción, senadora. Termino, Perfecto. simple y claro. Pregunté varias veces si tenían funcionarios del Poder Ejecutivo que tenían fondos, que eran parte de esos fondos buitres contra la República Argentina. Y en la versión taquigráfica muchas veces me contestaron que no. Por eso hoy voy a hacer uso del derecho a la duda que me asiste como ciudadana argentina, como senadora de la Nación, representante de la provincia de Misiones, y por eso voy a presentar el dictamen en minoría. Muchas gracias. Sí, senadora. Sí, senador Rosas. No, una aclaración nada más. En el blanqueo hay una prohibición de verse beneficiados los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobernadores, intendentes, y padres y madres de quienes están excluidos. Quiero decir que el presidente del Banco Central no puede beneficiarse con el blanqueo de capitales. Simplemente esta aclaración para que nos quede claro a todos. Gracias, presidente. Sí. El senador Aguilar tiene la palabra. Hola, gracias presidente. Para fundamentar también nuestro acompañamiento con disidencias al proyecto, que bueno, tiene tantos aspectos que obviamente muchos son positivos y lo valoramos y creemos que van a ser importantes para la provincia de Chaco, desde ya la restitución del 15% de esos recursos y también la posibilidad de la extensión de la moratoria para las mujeres por 3 años y la posibilidad de que mucha gente que no ha tenido la posibilidad de hacer los aportes, en definitiva pueda tener lo que es una asignación a la vejez, ¿no es cierto? Sin embargo, hay 2 puntos en particular que nos generan dudas. Uno, el que ya expusimos acá respecto al financiamiento del ANSES, creemos que es un tema muy complejo y creo que hay que fortalecer ahí el compromiso de esta legislatura de que efectivamente de este Congreso, de que se trabaje en ese consejo para analizar la sustentabilidad previsional, ¿no es cierto? Ese es un tema que realmente no debe ser desatendido porque todas las medidas, hay que tenerlo claro, generan un incremento muy importante del déficit previsional. Las 2 disidencias parciales tienen que ver con esto. Primero, nos parece que el artículo 27 no asegura el financiamiento de las cajas provinciales de las provincias que no transfirieron sus recursos. Dice que la transferencia debe ser automática, pero condiciona nuevamente la transferencia a la armonización, que algunas provincias no pueden hacer. Entonces, esto no está despejado, así que vamos en su momento a proponer una alternativa para ese artículo. Creemos que más allá de que las transferencias sean automáticas,
La Nación tiene que reconocer esos déficits más allá del proceso de armonización y hasta el punto donde los parámetros nacionales efectivamente lo indiquen, porque no le podemos pagar diferente a una provincia que a otra, ¿no es cierto? O sea, eso tiene que ser homogéneo, pero no tiene que estar condicionado al proceso de armonización, que de hecho algunas provincias no lo pueden hacer, otras no desean avanzar en esa línea, pese a lo cual han venido aportando este 15% desde hace muchos años al gobierno nacional, al sistema, a los jubilados nacionales. Y el segundo punto tiene que ver con algo que creo que hubiera sido bueno considerar, que es en el plano de las moratorias. Nosotros tenemos, y seguramente en todo el NEA y el NOA existen, muchas cooperativas algodoneras y que han sido apoyos históricos de las economías regionales, que tienen problemas de arrastre muy largo en deudas previsionales. No necesariamente están comprendidas en las emergencias que prevé la ley y reiteradamente han ingresado y caído de los planes de pago de 60 cuotas, por lo cual creemos que esas cooperativas, las cooperativas de apoyo a los productores de economías regionales que vienen en crisis hace mucho tiempo, y que las cooperativas son las que respaldan a los productores, las que los financian, y cuando los productores no pueden pagar, son las que entran en problemas como entidades de segundo piso, tienen que tener un tratamiento diferenciado al momento de su abordaje previsional, pudiendo entrar en el máximo de cuotas que establece la moratoria. De tal manera que con esas dos disidencias que vamos a plantear como modificaciones en particular al momento de tratamiento de la ley, vamos a acompañar el dictamen. Gracias, senador. El senador Caserio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primeramente para dejar comunicar mi apoyo al dictamen mayoritario de comisión, que creo que va a salir hoy. Sinceramente creo que es un gran adelanto y los senadores preopinantes han dejado claro muchísimos conceptos, pero yo quiero abordar rápidamente 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes. Primero, creo que estamos tratando una ley que tiene mucha fortaleza política, porque las leyes son buenas cuando se pueden cumplir. Y creo que en la Argentina los legisladores sabemos de muchas leyes que fueron muy buenas y que lamentablemente después terminaron no sirviéndole a la gente. Creo que los dirigentes ya aprendimos que las mejores leyes no son las que los dirigentes queremos, sino las que pueden cumplirse. Me da la impresión que si el Estado Nacional cumple, esta ley puede cumplirse y por lo tanto sería sin ninguna duda una enorme solución para los jubilados argentinos. Primero porque hoy no tienen opción. Hoy cobran una jubilación casi de prepo que les da el gobierno y ellos no tienen defensa, tienen que litigar. Y como bien dice el refrán, mejor un buen acuerdo o un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no es cierto? Y si alguien no pueden esperar son los jubilados. El tiempo juega en contra, las necesidades juegan en contra. Evidentemente los que litigan, la gran mayoría de los jubilados no terminan cobrándolo nunca, y los que logran cobrarlo tienen que dejar una gran parte de todo eso, ¿no es cierto?, a los abogados que le llevaron la causa, porque ningún jubilado puede llevar la causa solo. Entonces acá hay que decir la verdad. Esto evidentemente va a ser un beneficio, porque abre una puerta para el que quiere litigar lo puede seguir haciendo, pero le da la posibilidad que con el tiempo el Estado le brinde a los jubilados una retribución justa, donde se vayan achicando los litigios y donde las posibilidades de ir creciendo y de ir cobrándolo en términos, creo que es lo mejor que le puede pasar a los jubilados argentinos. Y también quiero abordar muy brevemente la situación de las provincias. Mucho se habló aquí, la gran mayoría opinando positivamente, otros teniendo sus opiniones, todas son respetables. Quiero decirles que las 3 provincias que en su momento lograron el acuerdo de ese 15% en un fallo de la Corte, Santa Fe, Córdoba, la provincia que yo vivo, y San Luis, si no me equivoco, creo que hoy senador Adolfo Rodríguez ya era gobernador cuando empezó esta lucha en su provincia, la vivimos juntos como vecinos. No fue fácil para nosotros, fue enfrentarnos al sistema nacional, sufrir castigos, discriminaciones. Hoy todavía seguimos viviendo la discriminación de una decisión de que el que litiga contra la nación no puede refinanciar sus deudas.
Hoy todavía eso es vigente, la provincia de Córdoba hoy sigue siendo la única provincia argentina que no puede refinanciar sus deudas porque simplemente defiende a los cordobeses. Evidentemente Adolfo no lo necesitó porque no necesitaba refinanciar, nosotros sí. Creemos de estricta justicia que lo que nos pasó a nosotros, litigar durante años y años, recorriendo el desierto y enfrentándonos al poder poderoso del poder nacional, ¿no es cierto? Hoy, como siempre lo dijimos en esta legislatura, los legisladores que somos de esas provincias, se lograron un acuerdo, y a lo mejor no es el ideal, pero que los gobernadores aceptaron, por lo tanto estimo que lo consideran justo, donde el gobierno nacional pueda ir solucionándole esa problemática sin necesidad de iniciar un litigio y lo más importante, sin necesidad de iniciar una controversia con el Estado Nacional que termina afectando evidentemente a los habitantes de cada provincia. Por último, quiero referirme al tema de las cajas no transferidas y la verdad que creo que es un gran adelanto para nosotros, una enorme decisión política de que las cajas no transferidas a la Nación hoy por ley, ¿no es cierto?, tengan un reconocimiento. No sé si es el mejor, no sé si es para todos, pero al fin y al cabo me parece justo, porque muchas provincias hemos trabajado tratando de armonizar, no logramos estar como el sistema, nunca lo vamos a estar. Nosotros en Córdoba no vamos a sacrificar nunca el 82% móvil, nosotros no vamos a bajar los sueldos a los jubilados, nosotros hay cosas que hemos aceptado y cosas que no las vamos a aceptar nunca. Por lo tanto, lo que no aceptamos lo vamos a pagar nosotros. Y lo que sí aceptamos, el Estado Nacional tiene que reconocerlo. Esta es la base de esta justicia. La base de la justicia es que las cajas que fueron transferidas han tenido un reconocimiento. Nosotros queremos el mismo reconocimiento que todas las cajas que fueron transferidas, lo que no se cubrirá de otro modo. Esta es la famosa armonización, ¿no es cierto?, de las cuales cada provincia tiene el derecho político de aceptar algunas y no aceptar otras. Lo que queremos y pedimos con justicia, muchas inclusive esto también lo estamos litigando, ¿no es cierto?, que se nos reconozca el mismo derecho a las cajas que en su momento fueron transferidas. Por eso, señor presidente, creo que es una ley muy buena, que es justa, que cubre muchas falencias y que a lo mejor no será la ley que todos quisiéramos tener, pero sí es una ley que evidentemente tiene grandes posibilidades de que se haga realidad para todos, para las provincias y para los jubilados. Muchas gracias. Gracias, senador. El senador Abal Medina. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido de varios de los que me antecedieron en la palabra, reivindicar a la política, como decía el senador Perotti, en esta ley que obviamente significa, como bien se dijo acá, un reconocimiento histórico, una reparación tanto a las provincias argentinas de ese 15% de la Copa como a nuestros jubilados, un sector importante de nuestros jubilados. Y reconocer que en esto también hubo una tarea, como decía la senadora Rodríguez Machado, de trabajo permanente. Desde nuestro bloque, a través de nuestro presidente, se trabajó fuertemente junto con la Cámara de Diputados para conseguir el mejor de los dictámenes posibles. Obviamente, que no va a contentar a todos, sin duda, no es lo mejor, pero hicieron varias modificaciones que eran importantes para nosotros. Junto a lo que mencionaba el senador Pichetto, tengo que mencionar la extensión de la moratoria para las mujeres de la Argentina, tengo que mencionar las modificaciones que se aplicaron al artículo que planteaba el tema de las dificultades de plantear cuestiones de publicidad de quienes entraban al aporte o no, incluso de maneras medio fuertes, el tema de incluir a los funcionarios públicos de los tres niveles, de los tres poderes y los tres niveles del Estado dentro de la prohibición para entrar en el blanqueo, a sus familiares, es decir, un conjunto de innovaciones que tuvieron que ver con un compromiso de buscar la mejor ley posible, que sea la mejor para el conjunto de los argentinos. Y en ese mismo sentido, creo yo también reivindicar cómo se fue trabajando esta ley, lo escuchamos ayer en la sesión, los funcionarios del Ejecutivo, alguien como Alberto Abad, que también había trabajado con nuestro gobierno y que está llevando adelante una muy correcta administración de la AFIP, y básicamente decir que, como hablaba también la senadora Rodríguez Machado en su que me pareció muy importante resaltarlo, que esto es un logro de todos, que este logro que hoy estamos haciendo con jubilados que venían postergados por un conjunto de cuestiones, la recuperación de su beneficio, tiene que ver también con todo lo que se hizo antes. Fue el resultado también de una administración eficiente de más de 12 años del ANSES que nos permite hoy dar este salto. Porque más allá de las dudas que hoy tengamos, el senador Aguilar planteaba algún tema de los números, si un gobierno decide tomar esta decisión es porque cree que tiene los recursos para hacerlo, porque justamente nadie se salta a la pileta sin ver si tiene agua. Yo creo que
justamente tomando decisiones que a veces no fueron las más simpáticas o las más lindas, permitieron ir generando en el tema jubilatorio un gran consenso de todos los argentinos, muy distinto al que teníamos colectivamente, creo yo, en el año 2001-2002, cuando los jubilados prácticamente no cobraban y cuando recordamos, poníamos ese enorme fracaso que habían sido la administración, las AFJP. Frente a eso, creo que la medida que estamos haciendo hoy es un paso muy importante que va en la decisión adecuada y bueno, por eso mismo lo estamos apoyando. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, si no hay más uso de la palabra, más allá ya que varios se manifestaron al respecto, antes de cerrar el plenario y pasar a circularizar el dictamen correspondiente para aquellos que quieran acompañarlo, decir que sí es cierto que se trabajó mucho en diputados porque que trabajamos con aporte de los distintos senadores y gobernadores. Nosotros en la provincia de La Pampa lo hicimos la senadora Durango, quien le habla, junto con los diputados nacionales y el gobernador, para hacerle aportes que los voy a enumerar rapidito, sobre todo, obviamente, el acuerdo con los gobernadores, que está implícito con todas las provincias. En el segundo lugar, poder haber ampliado a 90 cuotas el tema de la moratoria. En tercer lugar, obviamente, el respaldo en esto a la reparación histórica para los jubilados. En el cuarto lugar, bien lo decía también el senador Caserio, el derecho a la compensación para aquellas provincias cuyos sistemas previsionales no habían sido transferidos a la nación, y con alguna mirada crítica, que obvio que la tenemos, sobre todo uno le causa a veces, o en lo personal, el tema del blanqueo, de lo cual coincido prácticamente en su totalidad con las palabras vertidas por la senadora Negre de Alonso, pero sí lo vamos a acompañar porque también sabemos que va a ir a esta parte a algo de esta reparación y esta deuda que tenemos, me parece, los argentinos con los adultos mayores, con nuestros jubilados. También una mirada crítica en el artículo 76, donde si bien hay una comisión propuesta para trabajar el tema, se le quita a partir de enero del 2019 recursos a las provincias, pero en base a todo eso decir que trabajamos con mucho criterio, con mucha responsabilidad, lo hemos hecho juntos con nuestro Poder Ejecutivo Provincial, con nuestro gobernador, con nuestros legisladores nacionales. Entonces, base a eso, no adelantar nuestro voto, porque ya lo ha hecho el senador Pichetto, el presidente de la bancada, diciendo que vamos a acompañar este dictamen, pero decir esto porque si no pareciera que en diputados se debatió, se trató la ley, que en senador no se hizo. Lo que se hizo fue un debate en conjunto con todas las provincias que arrancó en diputados, y lo que nosotros tenemos que hacer con esa responsabilidad política que muchos resaltaron hoy aquí, acompañar. Tenemos miradas críticas, seguro, tenemos distintas visiones en algunos puntos, también es cierto, pero ojalá, como decía el senador Pichetto, le vaya bien con esta ley al gobierno, porque eso significa que nos va a ir bien a todos, que le va a ir bien al país, y después, como yo digo siempre, cada uno con sus miradas críticas o hará o alzará su voz desde su pertenencia política, pero eso hay que hacerlo en los momentos justos. Hoy la Argentina nos necesita con esta madurez política, y una vez más, sin ponernos colorados, me parece que el Senado está dando muestra de eso. De parte nuestro, agradecerle al resto de los presidentes de las comisiones, y está el dictamen a disposición para aquellos senadores que lo quieran acompañar.